de Tito. Let's open our Bibles in the book of Titus, or Epistle. Epístola de Tito. Estamos en la serie de la Reforma espiritual We are in the series of the Reformation, spiritual Reformation, y hoy vamos a considerar el versículo 6 del capítulo 2. and today we will consider verse 6 of chapter 2. Dice así la palabra de Dios: exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes. La Reforma espiritual es una serie de sermones The spiritual Reformation is a series of sermons con los cuales estamos buscando el tomar conciencia de una realidad with which we are aiming to be conscious of a reality, que se ha dado siempre en el pueblo de Dios. which has always been in the people of God. Periodos de decadencia espiritual, Periods of spiritual lows, de abandono de Dios y su verdad, of abandoning God and His truth en algún grado, at a certain degree. condiciones a las que se ha llegado por la corrupción de nuestro corazón, Conditions to which we have arrived because of our corruption of the heart, por la influencia del mundo because of the influence of the que se ha world, extendido a muchos. which has extended to many. Para tales situaciones Dios ha dado luz, For such situations, God has given light, una intervención de su gracia enviando ciertos hombres, an intervention of His grace, Instru- sending certain men, instrumentos idóneos ideal instruments, para detectar tal proceso de deterioro y preservar su cura, to prevent such deterioration and to present a cure, y así poner rumbo otra vez hacia los fundamentos de la verdad del Evangelio, and lead things back towards the truth of the gospel, de la obediencia al Señor Jesús por medio de su palabra, of obedience of Lord Jesus Christ, y de esa adoración a Dios que Él espera recibir de su pueblo. and of adoration which He expects from His people. ¿Qué corazón puede entregarse a semejante tarea? What type of heart can give itself to such a task? Un corazón vuelto a Dios, A heart which is turned to God, que toma en serio toda la palabra que Él ha dado. which takes all of the given word seriously. Como se nos dice en Josías, As we Segunda de Reyes 23-25. see with Josiah in 2 Kings 23-25. Aquel rey que por la gracia de Dios pudo entregarse a una reforma en el siglo VII antes de Cristo. That king which in the 7th century before Christ could give himself to a reformation. ¿Qué peligro hay que enfrentar? What is the danger that we face? Apartarse de Dios, To stray away from de la God, doctrina que nos ha dado, from the doctrine de la clase de vida acorde a su santa voluntad. and from the type of life that His will is wants. Entonces, ¿en qué consiste la reforma? So what is the reformation consist in? Es ahora donde estamos. That's where we're now. Enseñar, recibir y aplicar el Evangelio, It consists in teaching, receiving, and applying the gospel de tal manera que transforme la vida de los hombres y las mujeres de la iglesia. in such a way that it transforms the lives of the men and the women in the church. Entonces la pregunta que nos tenemos que hacer, ¿cómo estamos oyendo? So the question that we must make ourselves is, how are we hearing? Si estoy aplicando eso que estoy oyendo. Am I applying what I'm hearing? En la epístola a Tito se nos dice hacia dónde apunta esa transformación. In Titus, we see where the transformation aims. Primeramente, cómo deben ser esos que aspiran a ser pastores. Firstly, we see how those who aspire to be pastors must be, Luego, los hombres maduros de la iglesia. then the elder men and mature men of the church, Las mujeres maduras the mature woman, y las jóvenes. and the young woman. Y ahora los jóvenes. And now we will see the young men. En el tiempo de la reforma de Josías, muchos oían a ese rey, In the time of the Reformation, by Josiah, people listened about this king, pero no lo entendían. but they did not understand him. Lo siguieron en todos los cambios que realizó en la vida social, They followed him in every change he made in the social life, pero fue un adaptarse por fuera but it was a, an external adaptation a esas nuevas directrices sociales. to these new social rules. And Decían que sí al rey, they said yes to him, pero sus corazones estaban lejos de Dios. but their hearts were far from God. Jeremías resumió quizás muy bien todos esos años de aquella reforma, Jeremiah summarized these years en cuya época él predicó, in which he was preaching. y en Jeremías capítulo 3, versículo 10 dice el Señor: He says in Jeremiah, Judá no se volvió a mí de todo corazón, Judah did not turn to me wholeheartedly. sino fingidamente. It was acting. Que no repitamos nosotros tal cosa. Let's not repeat the same thing. Que oigamos de la reforma, y la reforma, Let's not listen about the Reformation and la sana doctrina, the healthy doctrine, y nos habituemos a tal cosa
sin actuar en consecuencia. and get used to these things without acting consequently. Tito también tenía que dirigirse a los jóvenes. Titus also directed himself towards the young men. El Evangelio es preciso anunciarlo, enseñarlo y aplicarlo a estos The gospel must be taught, applied to these people, these young men, con la finalidad que aquí se especifica. with the goal which we see here. Ciertamente alguno se puede extrañar de lo escueto que es el apóstol Pablo. Certainly what he says about it, Una sola palabra it can be seen as too little. para los jóvenes, Just one word for the young men. pero realmente rica y con muchas ramificaciones. But it is truly rich and with many ramifications. Los jóvenes deben oír y recibir de tal manera la sana doctrina Young men must listen and receive in such a way that this doctrine, que puedan desarrollar esta virtud, so that they can develop this virtue, ser prudentes. the virtue of being prudent. Jóvenes, Young men, literalmente es un comparativo, los más jóvenes, in this case it's a comparative term, como the en younger Lucas 22, 26, ones, like in Luke 22:26, que dice, sea el mayor entre vosotros como el más joven, which says, be the older among you like the youngest, y el que dirige como el que sirve. and the one that leads like the one that serves. Está en masculino, It's in masculine, young men. lo que nos indica que les toca el turno a los hombres So más jóvenes. now it's the turn of the youngest men, Pero más jóvenes que quién. but more young than who? Entendemos que los hombres maduros del versículo 2. We understand that it refers to the more mature men in verse 2. Recordemos que tanto hombres como mujeres están divididos según edades en dos grupos, Let's remember that both men and women are divided in two groups, no tres como lo hacemos nosotros. not in three groups like we do nowadays. Están los hombres maduros They are presented as mature y el men, resto son estos que no han llegado aún a esa edad. and the rest are those who have not yet reached that age. Así todos están abarcados. That's how they are all presented. Exhórtales, dice Pablo. Exhort them, says Paul. Es un término que se puede traducir como rogar, It's a term which can be translated insistir, as plead, alentar, insist, infundir ánimo. encourage, and animate. Tiene que ver con el trato hacia otros, pero sobre todo con y a través de las palabras. The term exhort refers to the treating with others, but mainly through and with words. Dar la sana doctrina a los jóvenes con esta finalidad, a través de exhortaciones, animar, Give the healthy doctrine to young men through this means exhortation or encouraging. Prudentes es el término repetido en cada uno de los grupos mencionados anteriormente. Prudence is a term which is repeated in all of the groups En, mentioned. en Tito 1.8 cambia la palabra, In Titus 1:8, the word es changes. sobrio. It's sober. En los hombres maduros, versículo 2, dice prudentes. In chapter 2, verse 2, it says prudent for older men. A las mujeres ancianas indirectamente les dice esto Pablo, Older women are, it is indirect, pues estas tienen que enseñárselo a las más jóvenes, since they must teach it to younger women. a que sean They prudentes. must teach them to be prudent. Entonces, ¿cómo se deduce que cómo van a enseñar a ellas, a las más jóvenes, prudencia si ellas no lo son? Tienen que serlo. We deduct that they must also be prudent to teach this. Significa actuar con una mente sana, It means to teach with a healthy mind. Act with a healthy mind. que los jóvenes puedan actuar pensando en lo que están haciendo, So that young men can act knowing what they are doing, según las reglas apropiadas en cada cosa. according to the proper rules in everything. Es prudente, Prudence, sensato, wise, juicioso, to make good judgment, con dominio propio. and having some self-control. Primeramente es una sola virtud. This is one virtue. La pobreza de términos que emplea Pablo en relación a los otros grupos de personas en las iglesias The poverty of terms which Paul uses for young men in comparison with other groups of the church nos puede llamar la atención y aún parecer insuficiente por la idea can catch our attention, and we might consider it insufficient, y el peso que ha ido ocupando lo que es la juventud en nuestra sociedad. especially considering the weight that the idea of youth has taken in society. Desde mediados del siglo pasado la juventud ha tomado un lugar que en otro tiempo no tenía. Recently, youth has taken importance which it didn't have before.
Vivimos en una cultura juvenil We live in a youthful culture, y el mensaje que nos quiere transmitir la sociedad es que la juventud domina. and the message that society seems to want to transmit is that youth dominates. Ser joven, parecer joven es más valioso, It's more valuable to be youth or to look young. buscado y tenido como un ideal de vida. It's seen as an ideal of life. Ser viejo es todo lo contrario. To be old is quite the opposite. Es sinónimo de inutilidad, It is a synonym que no sirve. of uselessness and lack of useful, not useful. Se idolatra a la juventud, Youth is idolized. puede ser de las cuestiones serias que nos tengamos que plantear y cuidar. This is a serious topic which we must think about and take care of. Estas corrientes pueden estar mandando mensajes a las personas jóvenes These currents could be sending a message to young people que les lleva a ponerse en posiciones which leads them to take positions y tener un concepto de sí mismo más alto que el que le corresponde. and have a higher concept of themselves than the one that corresponds. ¿Será esta una de las razones de esos conflictos en sus casas? Could this be a reason for conflict in their homes? Que esas ideas elevadas de sí mismo y de sus capacidades, That these heightened ideas of themselves or their capabilities, su sabiduría, their wisdom, le lleva a tener en poco el lugar de sus padres could cause them to belittle the place of their y father la experiencia o sabiduría de ellos? and their experience and wisdom? El planteamiento de la Biblia es otro, muy diferente. The position of the Bible about this is very different. Nos está diciendo que la aportación de las personas mayores tiene su lugar, It's telling us that the teachings of the older people have their place son de valor. and they are valuable. Por eso las mujeres jóvenes tienen que conocer tal cosa That's why a young woman must know such a thing y aprovecharlo de las mujeres maduras. and take advantage of the teachings of the older woman. En 1 de Pedro capítulo 5, versículo 5, In 1 Peter chapter 5, verse 6 and 6, 5 and 6, leemos, igualmente jóvenes, estás sujeto a los ancianos it says something like, young men, be subject to older men, y todos sumisos unos a otros, and together be submissive to one another. revestidos de humildad, Dress yourselves with humility, porque Dios resiste a los soberbios because God resists the prideful y da gracia a los humildes. and gives grace to the humble. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, Humiliate yourselves under the powerful hand of God, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. so that in the right time He may heighten you. La idea que Dios nos quiere transmitir, The idea that God wants to transmit concerniente a los que están en estas edades más jóvenes, concerning these younger men es que necesitan cuidar ese espíritu de la época is that they need to take care of this spirit. que enaltece la posición y las posibilidades de la juventud, Be careful with this spirit that elevates in position, para que en su lugar sepan apreciar y verse como aquellos que precisan ser enseñados. so that they can take their place and be like those who want to be taught, Por los que han estado en este mundo un poco más tiempo que ellos. by those who have been in this world for a bit longer than them. ¿No será esto lo que Dios quiere combatir también cuando a la hora de tratar con los jóvenes les dice que sean prudentes? Is this what God wants to combat when He tells the younger men to be prudent? ¿Qué posibilidades tienen los jóvenes? What possibilities do young men have? ¿Cuántas cosas podrían hacer? How many things can ¿Hasta they do? dónde pueden llegar? How far can they go? Tienen toda una vida por delante. They have a whole life ahead of them. Sí, pero mira, sobre todas estas cosas a las que aspires, Yes, but look, above all these things, antes que nada y primero que todo, first and foremost, el Todopoderoso a quien nada se le esconde, the all-powerful, which nothing can hide from, te dice a ti, joven, tells you, young man, sé prudente. be prudent. Puedes aspirar a muchas cosas, You can aspire to many things tener grandes ideas, and have great ideas albergar un abanico de posibilidades and have a whole range of possibilities. o estar soñando con algunos proyectos que pudieras hacer. Be dreaming of certain projects that you can create, Pero sobre todo ello adquiere una cosa, una sola cosa, but above all them there is one thing, sé prudente, to be prudent. sé prudente. Ciertamente en una sola palabra se condensa cuanto se requiere a los jóvenes. Certainly in one word it is condensed the requirements of young people, No obstante, no podremos exagerar su importancia, but we cannot exaggerate its importance. pues tiene que ver con todo, It has to do with everything. tanto con lo que eres como lo que haces. It has to do with what you are and what you do. Segundo, es una virtud espiritual.
Secondly, it's a spiritual virtue. Esta prudencia, como hemos dicho, es una facultad de la mente This prudence is a faculty of the mind, y no tiene que ver con la capacidad intelectual. and it doesn't. No tiene que ver con la inteligencia. It doesn't have anything to do with intelligence. Sino otros elementos entran en juego aquí. Other elements come into play here, Es una mente sana, like a healthy mind, es ser juicioso, and to make good sensato, judgments, to be wise, tener dominio propio, and to have self-control, poder saber dónde está uno to be able to know where you are y qué tiene delante suyo, and what you have in front of you. cuáles son las reglas para ello What are the rules for you, y cómo es adecuado proceder en eso. and what is the right course of action in every situation. Hay una virtud natural en los hombres There is a natural virtue in men, que por la formación puede desarrollar prudencia. which through formation they What? can develop prudence. Por ejemplo, un conductor prudente For example, a prudent driver, comprueba cada cruce he checks every la crossing, situación, every situation. no se fía, He doesn't trust blindly. está pendiente de las señales, He looks at signs de lo que otros puedan hacer, and other drivers. está en lo que hace He is in what he is doing, y emplea las reglas y normas seguras y adecuadas para hacerlo. and he applies the rules and security standards to do this. Un trabajador prudente A prudent worker toma en cuenta los riesgos de su trabajo, takes into account the risks of his job, sus deberes, his tasks, su forma de hacer la labor, and his way of doing the labor, de acuerdo a las directrices del trabajo. in accordance to the direction of the Lo work. contrario es el imprudente, The contrary is to be imprudent, aquel que no se detiene o toma en cuenta factores que ahí deben de tomarse. the one that doesn't take into account factors which must be considered. Sin embargo, esta virtud que estamos considerando Nonetheless, this virtue that we are considering se refiere no a una cualidad humana doesn't refer to a human quality. que por formación, educación y carácter It doesn't refer to se desarrolla, a virtue no, that is developed through formation or character, sino que solo se adquiere por medio del Evangelio. prudence is only acquired through the gospel. ¿Cómo se recibe esta virtud? How is this virtue received? Se recibe escuchando y oyendo con fe la sana doctrina, We receive by listening with faith to healthy doctrine, la cual tiene la propiedad de sanar, which has the property of healing sanar nuestra alma, our soul, adquirir esa mente que puede usar las reglas, to acquire this mind las leyes de Dios que ha dado, which can use the rules that God has given, y pensar, proyectar y decidir las cosas de la vida con ellas. and think, project, and decide with the things of God in mind. De los mayores problemas del pecado en el hombre es que le ha afectado la mente. One of the biggest problems with men is how their minds have been affected. Como dice 1 Corintios capítulo 2, versículo 14. As 1 Corinthians chapter 1, verse 14 says, El hombre natural en su condición según nace the natural man, in his condition in which he is born, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, does not perceive the things of the Spirit, porque para él son locura because for him they are like craziness, y no las puede entender. and he cannot understand. La mente del hombre natural no puede trabajar con la verdad The mind of natural man cannot work with y las reglas de Dios. the truth and rules of God. Son incompatibles They are incompatible con lo que trabaja su mente. with how their minds work. La verdad de Dios no le parece sensata The truth of God does o not que seem es wise adecuada para su vida or adequate for their lives o sus planes. or his plans. No siente que es lo suyo. It doesn't seem like his thing. Considera que tal cosa le limitaría He considers that such a thing would limit him o no le conviene, or is not convenient. o ideas de este tipo. Such ideas. Por eso no puede ser prudente según Dios. That is why he cannot be prudent according to God. Se apoya en su propia prudencia, He relies on his own prudence, en sus ideas y razonamientos, his own ideas and reasonings, porque el hombre natural no puede natural men entenderlas, cannot understand them. no las puede hacer suyas. He cannot make them his own. Es impotente para evaluar la vida y sus proyectos y decisiones en base a ella. He is incapable of evaluating life and decisions based on the truth of God. Hay que librarse de ello. We must be free from it. Hay que salir de esa condición We must
para poder ser prudentes, según este pasaje plantea. We must get away from this condition to be prudent, according to this passage. Joven, esto es lo que más necesitas para tu vida. Young man, this is what you most need in your life. Por eso Dios te lo requiere. This is why God requires it, Ser prudente, to be prudent, según esta virtud espiritual, according to this spiritual virtue. es poder trabajar con la norma de Dios en todas las cosas que como joven tienes que hacer. To be capable of working with the truth of God in everything that you must do as a young man. La prudencia entonces tiene que ver con todo, Prudence then has to do with everything, dado que tú eres según tú piensas because you are according to how you think. y encaras cuantas cosas tienes entre manos según piensas tú. Uy, eso es difícil. Vamos. Y el hombre natural a lo que más puede aspirar es a ser prudente según los hombres. And the natural man can only aspire to be prudent according to men. Pero aquí se requiere la gran necesidad que apremia, But here it is required, this is required. es que seas prudente según Dios. The one that is worth it is to be prudent according to God, Que tu mente pueda asumir las reglas de Dios para atender tu vida so that your mind can assume the rules of God to order your life y las decisiones en tu vida. and the decisions in it. Ser prudente en tus estudios, Be prudent in your studies, en tu trabajo, in your job, que lo desarrolla después, ya lo vimos la semana pasada. which later on he works on that as we saw last week. Ser prudente con tus amistades, Be prudent with your friendships, con el dinero, with money, el tiempo de descanso y ocio. with the time to rest and have fun. Ser prudente con tus padres, Be prudent with your fathers and mothers, parents. ser prudente en la iglesia. Be prudent at church. Es una palabra, sí, pero tiene que ver con todo en la vida. Yes, it's just one word, but it has to do with everything in life. Joven, debes adquirir y saber ser prudente en tu casa. Young man, you must acquire this and be prudent in your house. Si lees la Biblia, te puedes dar cuenta que Dios ha colocado la vida y relación con nuestros padres If you read the Bible, you will see that God has placed life and relationship with our fathers en una posición de gran repercusión en nuestra vida. in a position of great repercussion. Como que no podemos esperar grandes cosas de la vida We can, as if we cannot expect great things from life y en esta vida, and in this life estando con nuestros padres de cualquier manera. without being with our Father as well. El prudente percibe esto y se guarda, One who is prudent perceives this pues esta es la regla que Dios ha dado. and keeps himself in Juan- a good position as if it's the rule that God has given. ¿Cuántos ejemplos de esto hay a nuestro alrededor? There are so many examples of this surrounding us. En Deuteronomio 5:16 In Deuteronomy 5:6, dice la palabra de Dios: honra a tu padre y a tu madre, it says something like, honor your parents, como Jehová tu Dios te ha mandado, like Jehovah your God has sent you to, para que sean prolongados tus días so that your days can be prolonged y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. and you will have a good life in the earth in which God has put you. La vida que vayas a vivir y lo que encontrarás en ella The life that you will live and what you will find in it tiene que ver con lo que haces con tus padres has to do with what you do with your fathers y la clase de relación que tienes con ellos. and the type of relationship you have with them. Por eso Dios dice cómo tienes que conducirte con ellos. That is why it tells you how you must conduct yourself. Tú no puedes pensar que puedes tomarte la relación hacia tus padres como a ti te parezca You can't take your relationship with your parents however you please y después encontrar el bien que quieres y buscas en la vida. and expect to go well in life. Dios no deja ni quiere que abriguemos tales ideas. God does not want us to remain with these ideas or apply them. Hay una conexión entre ambas realidades. There is a connection between both realities. Este mundo es de Dios This world is of God y lo organiza como Él quiere and He organizes y ha conectado una cosa con la otra. and has connected one thing with another. Tú ves que muchos jóvenes tratan con desdén a sus padres. We see many young people treating with disdain their parents Los tienen en poco. and they belittle them. Hay jóvenes que pueden quizás sentir una aversión a sus padres, un rechazo a sus They padres. may feel a certain aversion or rejection towards their parents Y creen que eso es un capítulo en su vida, and they think it's just another chapter in their life que eso puede quitarse de cualquier manera and they could go away in any way y seguir a otra cosa y aspirar a lo mejor y soñar con lo mejor. and they can move on to something better and aspire for the best. No, mira,
Simplemente mira a esos que cogieron ese camino. Simply look towards those who have taken this path. ¿Por dónde andan? Where are they now? ¿Y qué encuentran en la vida? And what do they find in life? Sobre todo esos que han tenido en poco lo que buenos padres les han dicho. Above all, those who have not taken seriously what good parents have told them. Hoy en día parece que tratar así a los padres puede ser un paso hacia la libertad, Nowadays, treating parents this way could seem like a step towards liberty, hacia la felicidad, towards happiness. pero recuerda, este es el mundo de Dios, But remember that this is God's world. no de nuestra imaginación, It's not the world we imagine, no el de nuestros sueños, not the world of our dreams. y Dios da y quita a los hombres lo que Él quiere y cuando quiere. And God takes away and gives to men whenever He wants and however He wants. El prudente observa todo esto The prudent man observes this. y su mente puede trabajar con esta realidad, His mind can work with this reality. por eso lo toma en cuenta. That's why he takes it into account. Observa cómo podría trabajar esto. Observe how this could work. En Proverbios capítulo 6, versículo 20. Proverbs chapter 6, verse 20. Guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre My son, keep the commandment of your father, y no dejes la enseñanza de tu madre. and don't leave the teachings of your mother. Átalos siempre en tu corazón, Always tie them to your heart enlázalos a tu cuello, and to your neck. te guiarán cuando andes, They will guide you when you walk. cuando duermas te guardarán, They will keep you safe when you sleep. hablarán contigo cuando They despiertes, will speak to you when you wake up. porque el mandamiento es lámpara Because the commandment is a y lamp, la enseñanza es luz and the teachings are light, y camino de vida, las reprensiones que te instruyen. and the punishments that instruct you are a walk for life. Esa relación prudente con los padres te lleva a oír y considerar de su ejemplo This relationship with parents leads one to listen and consider the examples y de sus palabras, and their words, de tal manera que luego hace la función de guía, so that they can act as a guide. de ayuda para saber por dónde debes ir They can help you decide where to go y qué es lo que tienes que hacer, and what to do, e incluso para guardarte de peligros y engaños y trampas de la vida, and even to keep you safe from dangers and tricks and traps in life. porque el afecto y el mandato de los padres puede actuar de freno en nuestra conciencia hacia las cosas malas. Because the affection and the teachings of others can keep us. Porque el afecto y el mandato de los padres puede actuar de freno en nuestra conciencia hacia las cosas malas. They can act as a brake in our conscience towards bad things. Ese joven que no puede ser prudente This young man who cannot be prudent es prepotente, is prepotent, sabio en su propia opinión, wise in his own opinion, autosuficiente respecto a sus padres, self-sufficient in regards to his parents, se deja llevar por los otros, lets himself be carried away by others. tiene más peso lo que dicen los de afuera Those outside have more say, y por los deseos de su corazón. and is also led by the heart, desires of his heart. Y entonces queda expuesto a caer en las trampas que hay en la vida And so he is exposed to fall in the pitfalls of life y en esos males por los cuales la maldición de Dios vendrá sobre él. and the evils through which the punishment of God will come upon him. ¿Cómo debes ser prudente en tus estudios? You must, how must you be prudent in your studies? ¿Qué papel tienen en tu vida tus estudios? What role do your studies have in your life? ¿Qué objetivos se plantean? What objectives are there? Los jóvenes que no son prudentes no llegan a pensar en serio en cuestiones como estas. Non-prudent men do not take these things seriously. Nos dice 1 Corintios capítulo 2 que el hombre espiritual, aquel que ha sido liberado del pecado, In 1 Corinthians we see that the spiritual man who has been freed from sin, que ha sido liberado de su mente carnal, humana, who has been freed from his mind or flesh, juzga todas las cosas, judges all things, lo cual significa evaluar, interrogar, escudriñar. which means to evaluate, interrogate, and seek. Su mente es liberada His mind is liberated, y ahora le surge el deseo de evaluar, and now he has the desire to evaluate, de considerar qué está haciendo. to consider what he's doing. ¿Qué significa esto en mi vida? What does this mean in my life? ¿Para qué lo está haciendo? Why is he doing it? ¿Cuántos jóvenes se meten en un camino y no saben? Many young men get into a path which they do not know. No analizan por qué está ahí, They don't analyze why they are there, cómo es que llegó ahí. how they got there. Es que otros lo hacían, Well, others were doing it. es que me lo dijeron, They told me to do it. es que yo sentía que... I felt that, Y eso es todo. and that's it.
Los estudios pueden ser ese trabajo de formación y preparación en una etapa de sus vidas. School can be this work of formation and preparation in this stage of my life, Que sirven para coger las herramientas which act to acquire the tools para luego desempeñar ese servicio útil a la sociedad to do a good service, useful service to society, y sustentar a los suyos. and sustain your families. Y no solo es cuestión de preparación académica, But it's not only a matter of academic preparation, sino requiere además desarrollar los valiosos y necesarios hábitos del trabajo. it also requires one to develop the necessary and valuable habits of work, Esfuerzo, effort, constancia con sacrificio, sacrifice and constance, diligencia, diligence, aprender a organizarse, to learn to organize oneself. las virtudes que hoy en día tienen todos los jóvenes de nuestra sociedad. The virtues that all young men have nowadays. Lo cual dice Dios que es una posesión en verdad preciosa. And God says that this is a precious position, Ese tiempo de preparación, this time of preparation, de formación. of formation. Dice en Proverbios 12:27, Proverbs 12 says, el indolente ni aun asará lo que ha cazado. era un sinónimo de indolente. Indolente, sí, indolente. Así que Vale. The one who el irresponsable. the responsible, Ni aun asará lo que ha cazado. the responsible will fry what he has hunted. Pero a ver precioso del hombre es la diligencia. But what is precious of man is diligence. Pues eso le hará esforzado y próspero en lo que emprenda. This will make him make an effort, and it will make him prosperous in whatever he embarks on. Contra esto Dios nos presenta la pereza Against this, God shows laziness en Proverbios 24. in Proverbs 24. Dominados por ella hace que se quejen de los estudios y luego cosechen lo que ni les gusta ni les sirve. Dominated by laziness, they complain about their studies and then Que luego cosechen o reciban lo que no les gusta ni les sirve. then they receive what they do not want. Bueno, ver cómo esto es un problema de su mente. This is a problem in their minds. En el versículo 30, Verse 30, pasé junto al campo del perezoso I walked next to the field of the lazy man, y junto a la viña del hombre falto de entendimiento. and next to the vine of the man who lacks understanding. Es un problema de la mente. It's a problem of the mind. Observen también el versículo 33. In verse 33, Un poco de sueño, a little bit of sleep, cabeceando otro poco. La cabeza. Sí. Cabeceando un poco, poniendo una mano sobre otra mano. Ahí. pressing hand in hand, resting. ¿Qué es ser dominado por el dormir? What is being dominated by El descansar, the rest, distraerse. distraction, Las actividades pasivas, las que más le atraen. passive activities which attract us, No el esfuerzo, not effort, no es la constancia, not constance, ni el sacrificio. or sacrifice. Y por ahí empieza a prepararse miserias en esta vida. And that's where mysteries in this life start to appear. Por eso dice el versículo 34, That's why verse 34 says, así vendrá como caminante tu necesidad your need will come like a worker, y tu pobreza como hombre armado. and your poverty will come like an armed man. Joven, observa esto, versículo 32. Verse 32 says, young man, observe this. Miré y lo puse en mi corazón. I looked, and I placed it in my heart. Lo vi I saw, y tomé consejo. and I took advice. Ejemplos que los pueden ver por muchos sitios. Examples that we can see in many places. El joven es preciso que sea prudente con el dinero. It's necessary for the young man to be prudent with money. Cuando me refiero a joven, no es que me estoy refiriendo solamente a los más jovencitos. Joven. When I say young man, I don't mean only the youngest, just young. Yo creo que aquí jóvenes, todo el mundo menos que yo. Almost everyone here is young, except for me. Pero no es solamente los niños. Not just young children. El dinero. Money. La Biblia está llena de referencias al dinero. The Bible is full of references to money. Dios nos ha dado directrices, advertencias, God has given us direction, warning, promesas promises, e incluso amenazas con respecto al dinero. and even threats regarding money. Y los jóvenes tienen que ser prudentes con el dinero, And young men must be prudent with it, con el que tienen with the money that they y have, manejan y con el que sueñan y esperan adquirir. and with the money that they dream about and hope to acquire. Una cosa sola al respecto. Only one thing about
¿Qué criterio podría ser prudente en esta etapa de la vida a tener en cuenta en referencia al dinero? What criteria could be valuable in this stage of life about money? El dinero que manejan los jóvenes o con el que sueñan manejar no representa un asunto vital para sus The vidas. money that they have now or that they hope to acquire doesn't represent a vital aspect of their current lives. No es esencial para su sustento, It's not essential for their sustainment pues están bajo el techo paterno muchos de ellos. because they are under the roofs of their parents. Entonces el dinero se puede convertir Then money can turn into con facilidad en el medio por el cual ceden al mundo y a sus apetitos. a medium through which they can give themselves to the world and its appetites. La amistad del mundo, Santiago 4:4, se puede desarrollar en esta etapa con el dinero. We see in James a reference to friendship with the world, and they can develop this friendship through money. Pide y quiere tener dinero, He asks for money and wants to have money, no por necesidad para su sustento, not because he needs it to sustain himself, sino para disfrutar de las cosas que el mundo le da. but to enjoy the things that the world gives. Y cuando llega el tiempo en el que se tiene que plantear algo serio, ese joven, When the time comes to do something serious, cuando en verdad es necesario unos ahorros para afrontar una nueva etapa en la vida, when it's necessary to have savings to face a new stage, resulta que no tiene nada ahorrado. turns up he doesn't have anything saved up Todo lo que tenía se lo fue gastando because he went spending all of it en comidas, in foods, en salidas, going out, en buenas ropas, good clothing, móviles de alta gama, high-end phones, cosas que no necesitaba. things which he didn't need. Pero su amor al mundo y a sus placeres But his love to the world and its pleasures lo ha dejado sin ahorros para cuando llegó el momento de afrontar algo serio. has left him without savings when you have to face something serious. Jóvenes que no son prudentes se vuelven presa fácil del mundo por el dinero, Non-prudent young men become an easy prey for the world, que los va absorbiendo y exprimiendo. which absorbs them. Y cuando llega el momento importante no tienen nada en serio, And when the important time comes, No tienen. they have nothing porque se lo llevó su amigo el mundo. because his friend the world is taken away. Sería bueno hacer una encuesta a los jóvenes It would be good to do some survey y preguntarles, ¿cuánto dinero tienes ahorrado? to ask them how much money have you got saved up. Eso diría también bastante. ¿Cuánto dinero tienes ahorrado? How much money do you have saved up? La amistad del mundo es enemistad con Dios. Friendship with the world is enmity, Pero Dios hace que los que le temen puedan ser prudentes en el uso y gasto del dinero. but God makes it so that those who fear Him can be prudent in management of money. La iglesia. The church, ¿Cómo tienes que ser prudente en y con la iglesia? how do you have to be prudent with and in the church? ¿Qué es la iglesia? ¿Qué lugar tiene en nuestra vida? ¿Para qué sirve la iglesia? What is the church? What place does it take in our lives? What does it serve for? ¿Cuántos podrían pensar? ¿La iglesia? Eso es un aburrimiento. How many of them can think? Cuando yo llegue a los X años ya no vengo más. Church is boring. When I Yo no creo en Dios. reach a certain age, I will not come anymore. I do not believe in God. ¿Tú crees que eso es la iglesia? Do you think that's what church is about? ¿Es algo que apenas tiene sentido ni utilidad? Do you think it's something without any sense or utility? ¿Se puede definir la iglesia en esos términos? Could we define church in those terms? Para mí sí, podría decir algún joven. A young man could say yes, ¿Pero eso es la iglesia? but is that church? La iglesia donde se predica a Cristo como enseña en las Escrituras y se le adora a Él. The church in which the Christ is preached about. Él dice que la iglesia es columna y baluarte de la verdad en este mundo. He says that the church is a column, Y eso Dios no lo ha dado en ningún otro lugar. something which God has not given in any other place. Dios ha dado su verdad, God has given His truth, la verdad acerca de la vida, truth about life, del mundo, about the world, la verdad acerca del hombre, about men, la verdad acerca de ti, about you, cosas que tienen que ver contigo things which have to do with you. y no las vas a poder oír y aprender en ningún otro sitio. You will not be able to hear them or learn them in any other place. Esa iglesia es el templo de Dios viviente, The church is the temple of the living God, el lugar desde donde Él habla y se manifiesta, the place from which He speaks, y no solo a los jóvenes, and not just to young men, sino a todos, but to everyone, a todos los hombres, to every man, independientemente de tu edad. independent of your age. Pues Dios va a obrar en tu vida para bien o para mal, creas o no, God will work in your life, y hagas whether lo you que want to or hagas. not, and whatever you do. ¿Es prudente esa postura tuya? Is it Sí. prudent to have this position?
hacia este lugar. towards the church, to this regardless. Sé prudente y recuerda sus palabras. Be prudent and remember his words. Buscad a Dios mientras pueda ser hallado. Seek God while he can be found, Llamadle en tanto que está cercano. and love him while he is close. Deje el impío su camino May the sinner leave his ways, y el hombre inicuo sus pensamientos. and the evil man his thoughts, Y vuélvase a Dios. and turn to God, Y vuélvase a Dios, turn to God, el cual tendrá misericordia de él. who will have mercy of you. Este es el camino de la prudencia. El comienzo para tener una mente sana. This is the path of prudence and the start of a healthy mind's journey, Buscar a Dios to seek God mientras pueda ser hallado. while he can be found. Estamos en el tiempo de la gracia de Dios. We are in the time of his grace. Llamándole en tanto que está cercano, nos dice Él. Estoy cercano. He says, I am close. Love him while he is close. Pero no solamente es buscar a Dios mientras pueda ser llamado, tener este conocimiento. But it's not just look for God while he's close, O llamarle, Dios, 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 ayúdame. or calling him, Lord, Lord, help me. No, deje el impío su camino. That's not it. It says, may the sinner leave his path. Deje el impío su camino Leave his path, y el hombre inicuo sus pensamientos. and the evil man his thoughts. Hay una obra que uno tiene que hacer. One has to do a job, Ah, pero es que yo no puedo hacer nada porque... but I can't do anything. Sí, la Biblia lo dice, deje el impío su camino Yes, the Bible says that you must leave your path, y el hombre inicuo sus pensamientos. and the evil man his thoughts, Y vuélvase a Dios. and turn to God. Eso es algo que cualquiera puede hacer. This is something that anyone can do. No necesitas una fuerza poderosa para hacerlo. You don't need a powerful force to do this. Hermano, tú que dices profesar, creer en Dios, Brother, you who says that you believe in God, ¿eres prudente? are you prudent? ¿Cómo has venido hoy a este lugar? How have you come to this place today? ¿Has venido a escuchar a Cristo por medio de la predicación? Have you come to hear Christ through the preaching? ¿O has pensado que esto es para otro, Or have you thought, this is for someone else? que es para los jóvenes It's for the young people today, y no es para ti? not for you. ¿Eres prudente? Are you prudent? Dice el salmista David en el Salmo 119, David says in Psalm 119, bienaventurados los que guardan sus testimonios something like, blessed is the one who keeps the testimony y con todo el corazón le buscan. and searches God with all his heart. Bienaventurados son estos, They are blessed, los que con todo el corazón le buscan. those who look for God wholeheartedly. ¿Eres hoy bienaventurado? Are you blessed today? ¿Eres hoy bienaventurada? ¿Podrías decir que tú eres hoy dichosa? Could you say that ¿Que today? eres dichoso? Today you are fortunate. Dice que son bienaventurados aquellos que le buscan con todo el corazón, Those who look for him with all their con heart. todo el corazón. ¿Lo has buscado con todo tu corazón? Have you looked for him with all your heart? ¿O vienes con unos prejuicios ya en tu cabeza Or do you come with certain judgments y desconectas automáticamente and you automatically disconnect y te vas como has venido? and you leave the way you came? Más cansado, más cansado. More tired. More tired. ¿Por qué no buscas a Dios así? Why do you not seek God this way Con todo el corazón. with all your heart? Sé prudente para con tu Dios Be prudent. y no seas prudente para tu propia opinión, Be prudent with God and not your own opinion, porque nunca serás bienaventurado. because then you will never be Nunca. blessed. Never. Busca al Señor con todo tu corazón y entonces serás prudente. And then you will be prudent, Puedas trabajar con esa mente sana, so that you can work with this healthy mind, juiciosa, sensata, with wise judgment, y serás bienaventurado. and you will be blessed. Lo dice la Biblia. The Bible says so. Vamos a orar. Let's pray. Padre, te